Vamos a empezar con la oración. Vamos a empezar con nuestra oración. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, porque se levantó de entre los muertos, porque siempre fue nuestra vida. El primogénito de la vida, porque vino a este mundo, vino por, vino por sus hijos, vino por la vida, vino por su pueblo y vino por sus primogénitos. A Él sea nuestra primogenitura, al Dios eterno, al que nos ha permitido, al que nos ha sostenido, al que ha prevalecido, al que nos ha dado la fuerza, al que nos ha dado la voz, al que nos ha dado, Señor, tesoros de nuestras vidas, al que nos ha permitido caminar sobre este mundo, Señor, y en las circunstancias en las que tenemos, al que ha levantado su mano, al que ha ordenado, Señor, los cielos y la tierra, al que nos ha dado de lugar en su mesa, al que nos ha dado su servicio, al que nos ha hecho mayores por poder servir y por poder acercarnos a una mesa santa, a Él sea la gloria, la bendición, porque lo que vivimos en la carne lo superamos siempre en el espíritu y lo que han vivido nuestras generaciones, pues tiene siempre una voz, un hasta aquí, pero lo que ha sido la voz de la eternidad siempre tendrá, Señor, unas corrientes, siempre, Señor, hablará un día a otro día como las aguas, como sus cascadas, y llevará, Señor, el sonido, y llevará, Señor, tu gloria y tu bendición a ese Dios, a nuestro Padre celestial, al que nos dio su lugar, su espíritu, su casa y su mesa, a Él sea la gloria, porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestros pensamientos nos dicen una cosa, pero Señor, nosotros y nuestra vida es pensamientos de tu verdad y de tu justicia. Nuestro corazón nos dice otra cosa. Pero Señor, nuestra morada vino a hacerse en nuestra vida, en nuestro corazón, en espíritu y en verdad, en medio de nosotros. Y por eso podemos decirle a ese corazón humano, a ese corazón eh, común y corriente, que siempre habrá una ley de justicia y siempre habrá ese nuevo corazón, que ese siempre llevará y recibirá tu ley. A ese Espíritu Santo, Padre, que nos ha dado hoy este Shabbat, estos 49 días, pues todo el peso de la gloria que ha aplastado, que nos ha roto estructuras, que Señor, hasta nos aparentemente nos ha enfermado, pero para mostrar, Señor, todo lo que nuestras pasiones, lo que nuestra pasión, lo que nuestro cántico ha separado, pero en cambio lo que tu corazón, tu cántico, tu vida ha unido, eso, Señor, suene con voz de júbilo, eso, Señor, suene como esa ráfaga, eso suene, Señor, como lenguas, eso suene, Señor, como trompeta, eso suene convocando a tu unidad, a tu pueblo, eso suene levantando cabezas y primogenitura, eso suene, Señor, completando estos 7 días de estas 7 semanas para que nos encuentre, Señor, no solo completando, sino mirando hacia adelante, mirando, Dios de los cielos, al día siguiente, después de completar, porque después de completar tu séptimo día siempre hubo un día siguiente, y ese día siguiente siempre será para levantar cabeza, para mirar, Señor, para recobrar fuerzas, para renovar, Padre de los cielos, y para, Señor, llamar a tus aguas, a tus corrientes, para, Señor, plantarnos, para llevarnos a tu confianza, para llevarnos a tu fe, a tu esperanza, pero para llevarnos en una tienda en donde la pasión no tenga su lugar, sino siempre tenga su lugar el, el amor de verdad, porque el verdadero amor, pues ese, junto con el amor de verdad, siempre nos mostrará a quién es la verdad, el camino y la vida, y a quien siempre, Señor, nos permite dar ese paso. A Cristo Jesús, pero en espíritu y en verdad, llenos y alumbrando, llevando, Señor, tu luz y llevando tu aroma, tu incienso, llevando, Señor, tu olor agradable, llevando, Dios de los cielos, tu sonido de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita para eh,
para este séptimo día, para este día 49, pues completar el 49, completar las 7 semanas. Y una de las formas en las que podemos completarlo y mirarlo es, claro, a través de Éxodo 19. Éxodo 19. Mm, 19. Nos quedamos en el 19:7, desde el 19:7, 19:5, 6 y 7. Vamos desde el 5. Dice: "Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel". Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Mm. Entonces, ¿para quién eran estas palabras? Vemos en el verso 6. ¿Para quién eran estas palabras? Dice: "Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel". Y Moisés, ¿qué hizo? Fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. ¿Por qué Moisés fue donde los ancianos? ¿Y por qué el Señor le dijo que vaya a los hijos de Israel? ¿Qué les parece? ¿Qué opina? ¿Algún comentario? Estamos en el Éxodo 19, 6 y 7, cuando, cuando Dios le dice a Moisés que le vaya y le diga a los hijos de Israel. Y Moisés va y llama a los ancianos y les expone todas estas palabras. ¿Alguna idea? Porque, buenas tardes con Hola todos. Sergio, bendiciones, buenas tardes. Porque, o sea, yo creo que es por dos perspectivas, porque él ya había establecido este sistema de ancianos, que no necesariamente Dios se lo dijo, y porque él ya estaba volviendo esas fuentes viejas. Él quiso, o sea, así lo veo yo. Porque si era para todos, ¿para qué empezar por los ancianos? Puedes ir por otros lados. Sí, establece un sistema de paternidad. Y claro, la paternidad, el sistema de Dios de paternidad quiere transmitirlo a través de hijos, a través de padres. Y claro, Moisés recién está, o sea, a pesar de sus años, más bien aquí recién está aprendiendo el sistema de conexión de las cosas. Entonces, el sistema de conexión de las cosas es un sistema espiritual. Y claro, viene desde la cabeza, entonces, y el sistema de Dios viene desde la cabeza y desde la paternidad. Entonces dice a los hijos, entonces está hablando de una paternidad corregida. Y Moisés, claro, está hablando de una paternidad de un orden y, 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 y bueno, esta paternidad y este orden sí produjo su efecto porque todo esto fue y le expuso a todo el pueblo. Pero como ven, todo el pueblo respondió a una y dijeron: "Haremos todo lo que el Señor ha dicho". Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Entonces, el orden de paternidad va confrontado con el orden del pueblo. Entonces, si hubiese sido el orden de paternidad, ¿cómo hubiese sido? Entonces, hubiese habido un rompimiento de ese sistema, ¿verdad? Porque Dios dice: "Vayan y dígales a los hijos". Y tráteles como hijos. Y claro, entonces, en lugar de ser un pueblo común y corriente, hubiese sido los padres o los hijos
o las casas, o las tiendas, o el pueblo de Dios, o algún efecto hubiese tenido en torno a la paternidad, pero claro, ellos estaban aprendiendo paternidad. Y dice, y todo el pueblo dijeron a una: "Haremos todo lo que el Señor ha dicho, haremos todo lo que el Señor ha dicho". Y el Señor dijo a Moisés: "He aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre". Entonces el Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Y Jehová dijo también a Moisés: "Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límite alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar sus límites. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Así que estamos en el quinto día. Estamos en el quinto día estamos, claro, en el quinto día del tercer mes. A ver, el martes, hagamos la cuenta de uno por uno. El martes nosotros hicimos, al finalizar el día martes, fue el día primero, es decir, el miércoles fue 2, el jueves 3. Hoy estamos entre el 4 y el 5, ¿sí? Ahí estamos bien. Entonces, eh, y el día sexto es el día domingo. Entonces, miren, aquí, ¿qué le dice al Señor? ¿Cuál es el requisito? El requisito está en Éxodo 19:10. Ya, entonces ahí vamos con 3 temas. El requisito, vamos a corregir el día 3, vamos a ratificar el día 3 y vamos a proyectar el día 3, porque para Dios es importante el día 3. ¿Por qué es importante el día 3? ¿Qué dice? 10. ¿Qué dice? Jehová dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. ¿Ya? Que el ¿Cómo se lavan los vestidos? ¿Qué tenían que hacer ellos? Entonces, aquí aquí hay un sonido, ¿verdad? El sonido es: conságrese, el día tercero conságrese,
¿Y por qué conságresen? Porque van a tener el día de Pentecostés. ¿Y qué va a fa y qué va a pasar el día de Pentecostés? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué va a pasar el día de Pentecostés? El día de Pentecostés, ¿qué es? Es el día de la primogenitura, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para esto? Y Dios les anticipa, dice, el día 3 estén preparados para el tercer día. ¿Qué es el día tercero para Dios? O sea, en este caso, el jueves que nosotros decíamos. ¿Qué era el jueves? ¿Qué es el jueves? ¿Qué es el día 3? ¿Qué es el día 3 para Dios? ¿Qué es el día 3 para Dios? ¿No? Bueno, les pongo el panorama. El día domingo nosotros tenemos Pentecostés, tenemos primogenitura, ¿sí? Y ellos también iban a tener su primer Pentecostés, su primera primogenitura iban a tener ellos, ¿sí? Sus primeros 50 días después de haber salido del desierto. Entonces, Dios, ¿qué les dice? Faltan 3 días para el día 50. ¿Qué les pido que hagan? ¿Qué les qué cree que les pediría a ellos que hagan? Les dice aquí: "Conságralos, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana". Es decir, conságralos, eh, el primero y el segundo y el tercer día. O sea, que estén consagrados ya el tercer día. ¿Por qué? ¿Qué es consagrar? Ahí tal vez, se entienda mejor la pregunta. ¿Qué es consagrar? Marquito, aquí dice santifícalos. Igual. Exacto. ¿Qué es consagrar? Es santificar. ¿Y qué es santificar? ¿Qué es santificar? Entonces, dice santifícalos, santifícalos. ¿Y santifícalos con qué? Santifícalos con agua. ¿Y santifica qué? Santifica sus vestiduras. Las vestiduras, ¿a quién corresponden las vestiduras? ¿A A los qué? sacerdotes. Entonces, para Dios, ¿qué vestiduras está preocupado Él? Y arriba ya les dice, van a ser mi reino de sacerdotes, les dice. Eso les dijo ya en los versículos anteriores. Y aquí le dice, vayan, santifiquen sus vestiduras. Entonces, ahí les está mostrando, les está diciendo, mire, todavía tienen oportunidad, porque ustedes van a tener, de aquí en adelante, en 3 días, después del tercer día, ¿qué va a tener? Van a tener, eh, van a tener, eh, Marquito, a ver, Sergio, dime. lavamiento es lo mismo que purificación. Yo que me acuerdo, una vez tuvimos una prédica de que no era lo mismo, de que era separado. Lavamiento y O sea, de que uno sí se vincula. lavamiento y purificación. Em, Podríamos decir que en el caso de ellos, claro, ¿qué está diciendo? En el caso de Dios, ¿qué está diciendo? ¿Laven las vestiduras o consagren las vestiduras? Y la consagración a través, entonces el tema aquí no es ni purificación ni lavamiento, sino aquí el tema central, ¿cuál es? O sea, esto hago el paréntesis para no desviarnos, sino ¿cuál es el tema? El tema es consagración. Y el tema de consagración, ¿qué es consagración? El tema de consagración es santificación. Y el tema de santificación, ¿qué es santificación? Santificación, ¿Verdad? por eso ser santo no es apartado, ¿no es cierto? Sino por el contrario, ser santo es ser alineado a la derecha. Y listo, Mayra. Claro que sí, con gusto. Entonces, hay un tema de consagración de las vestiduras. Entonces, ¿qué vestiduras se consagran? ¿De qué vestiduras, a qué vestiduras se está refiriendo Dios? Se está refiriendo a unas vestiduras sacerdotales. Claro, pero Dios no le está explicando, ¿no? O sea, no les va a explicar. Lo que Dios les va es a decirle el punto importante, consagración, 3 cosas, consagración, vestiduras y agua, punto. Entonces, ¿qué entiende Moisés por esto? ¿Qué entiende? Así que, ¿cómo entiende Moisés esto?
Estar apartado de la unidad. Eso no Entonces el entiendo. 19:15 dice, estar preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. ¿De acuerdo? Entonces, el día tercero, ahora vamos en esa situación. El día del tercero, el día primero, segundo y tercero del tercer mes, ¿en qué se convierten? Se convierten en un tiempo de separación. Eso le hace Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos al primero, segundo, 2 y 3, gracias a Dios que esta vez no fue tocado, porque ya fue tocado el domingo con el Día de las Madres. Entonces, el Día de las Madres, ¿es el día de consagración o es el día de consagración, es el día de sacerdocio? Es el día, pero en otras palabras les dice, el uno y el 2 y el 3 ¿es día de quién? ¿Del hombre o de la mujer? Ahí ahí yo creo que ahí nos va a interesar más. Si nosotros claro, es día de la unidad, me van a decir: "Es el día de la unidad". Perfecto, pero, ¿Dios por dónde toma la unidad? ¿Por el hombre o por la mujer? ¿Qué le parece? Por el varón, ¿Por qué por el varón? por la primogenitura, Por la primogenitura, de Yo acuerdo, pero mire yo lo que diría más bien si fuera por los sacerdocio, ya, exacto, por por el cabeza, Marquito. por el sacerdocio. Entonces, si fuera en ese sentido, lo que hizo Moisés, de acuerdo a lo que dice Rocío, lo que hizo Moisés es correcto. Pero, ¿qué dijo? Estad preparado para el día para el tercer día. Entonces, aquí vamos una cosa, Rocío. ¿Este día fue un día de acercamiento o un día de alejamiento? de alejamiento, de separación. De separación. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Entonces, Dios, ¿qué le estaba diciendo? Sepárense de la mujer, que no venga la mujer, que no se acerque la mujer. O por el contrario, estaba diciendo que venga la mujer, que se acerque la mujer, ¿qué se podría decir? Que venga, que le traigan a la mujer. Así que por eso le digo, hoy tenemos, primera cosa, hoy realmente tendría que ser el día de la mujer. Hoy tendría que ser el día de las madres. El primero, el segundo y el tercero. ¿Qué fue? ¿Día de quién fue? Para Dios en los cielos, ¿de quién fue? Del acercamiento de la mujer, ¿ya? O del alejamiento de la mujer. Del acercamiento o del alejamiento de la mujer, ¿ya? Yo le pregunto, ¿por qué Moisés alejó a la mujer en lugar de acercar a la mujer? ¿Por qué? Bueno, preguntas muy difíciles, pero Pero, nuevamente, Marquito, la reflexión es, el día primero, el día segundo, es un día de santificación. Y la santificación, por la palabra que utilizó Marcela, santificación es acercamiento, separación o alejamiento. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Estamos a 3 días de Pentecostés y les dice, tienen que acercarse. ¿Tienen que acercarse a dónde? Tienen que acercarse a varón y hembra. Tienen que acercarse a dónde? Tienen que acercarse a los santos. Tienen que acercarse a qué? Tienen que acercarse al conocimiento de los santos. Tienen que acercarse a qué? Tienen que acercarse a varón. Tienen que acercarse a qué? Tienen que acercarse a primogenitura. Tienen que acercarse a qué? Tienen que acercarse a primeros frutos. Tienen que acercarse a qué? Tienen que acercarse a mí. Tienen que acercarse a qué? Tienen que acercarse al monte. Tienen que moverse. Tienen que acercarse. ¿Qué más tienen que hacer? Pero, ¿por qué menciona? Entonces, ¿por qué no dijo a que se acerque la mujer? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Ahí sí, alguna pregunta. ¿Por qué es día de acercamiento? por Entonces, las aguas que se por las aguas. Entonces, acá le dice, mire, es día
estábamos en el 10. Que laven sus vestidos. ¿Cómo se lavan los vestidos? ¿Cómo se lavan los vestidos? De que hay dos, la una es en agua o la otra es en vino, me acuerdo. Claro. Locura. ¿Cómo se lava? ¿Cómo lavaría? Entonces yo le digo a usted, ¿cómo lavaría los vestidos? Marcela, ¿cómo lavaría los vestidos? En agua, Marquito, con agua. En, en agua. Ujú. ¿Cómo lavaría Cristo Jesús los vestidos? Solo en agua. ¿En Con qué? vino. No, pues de vida. Co- en vino de gozo. Con vino. Exacto. Con vino nuevo. Entonces, ¿de quién es ahora vamos, qué hombre es purificador de aguas? ¿Qué hombre es purificador de vino? ¿Qué hombre? Cristo, obviamente. Ahora, ¿qué mujer es purificadora y lavadora y purificadora en aguas y lavadora también en vino? ¿Qué? Las mujeres de santuario. Exactamente, Rocío, las mujeres de santuario. Entonces aquí le está diciendo, santo, vestiduras, agua, vino, vid, mujer. ¿Y el hombre? ¿Qué tenía que hacer el hombre? Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre? Sergio, un hombre. Bueno, ¿qué tenía que hacer la mujer? ¿Qué tenía que hacer el hombre? ¿Qué? O sea, yo creo que el hombre debía acercarse, sí. ¿Ah? Hay esto que necesita purificación. No, el hombre lo que tenía que ir es hacer todo lo contrario de lo que hizo Moisés. El hombre lo que tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer? Tenía que, ¿qué tenía que? Acercarse, Ah, tenía pero que acercarse no a su solo acercarse. mujer. Eso, tenía que acercarse a su tienda. Y ahora, ¿por qué es tan importante la mujer? ¿Por qué? Vamos a Levítico 23. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué le está diciendo en esos 3 días? Levítico 23, 17. ¿Qué le dice? Levítico 23 dice, traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecidos, hechos de 2 décimas, serán de flor de harina amasados con levadura, como bicurim. Entonces, en lugar de recitarles la Biblia, lo que Dios hace, ¿qué hace? Les dice una sola palabra, les dice. Ahí en esa palabra, vestiduras, ahí en esa palabra lavar, ahí en esa palabra acercamiento, está hablando de la mujer, porque no le va a explicar todas las cosas. Y ahí mismo está hablando de la levadura, y ahí está hablando de la tienda, y ahí está hablando del tabernáculo, y ahí está hablando. ¿De qué más está hablando? Del pan, Eh, de la mesa. Está hablando de la mesa, mire, y está hablando, y aquí está hablando, y aquí está hablando de qué estaba hablando en esto. Vamos entonces con Éxodo. Al hablar, al hablar de lavar los vestidos, al hablar de la tienda y del santuario, obviamente estaba hablando de todos esos elementos. Estaba hablando de toda esa purificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál fue el sonido? ¿Cuál fue el sonido de Dios? Primero, segundo, tercer día. ¿Cuál fue el sonido de Dios? Sonido de consagración, o sea, sonido del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el sonido del Espíritu Santo? El lugar del Espíritu Santo fue sonido de santuario. Obviamente Dios, porque Dios
hablando con espíritu, hablándole en espíritu, hablándole con palabras, pero también hablándole como Padre, pero en espíritu y ahí juntamente con Cristo, ¿no es cierto? Hablándole a Moisés. Pero ¿qué tenía Moisés dentro de él? En lugar de tener un sonido, a ver, ¿y por qué el espíritu es sonido? Mm, ¿Sí? Entonces, el espíritu es sonido. Recuerda. Entonces, ¿qué se necesita? Vámonos a Hechos. ¿Qué se necesita? Lo primerito que sucedió, si quiere, anótelo, si no, lo que sucedió en Hechos capítulo 2, verso 2 dice, de repente vino del cielo un ruido, ¿ya? Mire, ¿qué vino? ¿Qué vino? ¿Me sigue? ¿Qué vino primero? Cuando Un descendió ruido, el Espíritu Santo, ¿qué vino? un ruido. Un ruido. ¿Qué vino, Rocío? Sonido. Un sonido. Alexandra, bienvenida, qué gusto. ¿Qué vino? La primera vez cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿qué vino primero? Sergio, ¿qué vino primero? Justo estamos. Marquito, Perdón. yo creo que vino un sonido, pero para ellos fue ruido. Ya, perfecto. Natalie, ¿qué vino? Si quiere participar conmigo especial, yo necesito mujeres. Ahora necesito mujeres porque ya está dando cuenta lo importante que son las mujeres. Hoy es el Día de la Mujer. Natalie, ¿qué vino? La primera vez que en el Pentecostés, ¿qué vino? Hola, pastor. Nati, ¿la otra o yo? Nati Tenesaca, gracias Soy por yo. haber Hola, tenido. pastor. Yo creo que vino un sonido. Vino un sonido, exacto. En Hechos 2:2 está eso. Ese, todo, todo eso se reunió. Natalie Betancourt, ¿qué vino en el primer Pentecostés en el tiempo de los discípulos, cuando ya se regresó Cristo Jesús? ¿Qué vino? Natalie Betancourt, Lina, ¿qué vino? Giselle, ¿qué vino? ¿Qué fue lo El primero? Espíritu Santo, pues el viento del Espíritu. No vino el viento del Espíritu primero. No, un sonido ¿Qué vino? de espíritu. Hechos 2:2. Léelo, por favor. Hechos 2:2. Mía, ¿qué vino primero? Hechos capítulo 2, verso 2. ¿Qué vino? Sonido, Marquito, buenas tardes, pastor. Gracias, Mía. Sonido. ¿Qué dice Hechos 2:2, Giselle? ¿Qué vino primero? Un estruendo, dice un estruendo. Un estruendo. Entonces, ¿qué es el estruendo? Un ruido, un sonido. ¿Qué es el estruendo? Un ruido. ¿Qué es el estruendo? Entonces, mire, ya vemos tres cosas. Ruido, estruendo, sonido. ¿Qué vino del cielo? Un sonido muy fuerte. Un sonido muy fuerte. Entonces, si vino un sonido muy fuerte. Y en la primera vez también vino un sonido muy fuerte. Pero ese sonido, ¿qué pasó? Gracias, Natalie, por conectar su audio. ¿Qué vino, Natalie Betancourt? ¿Qué vino? Sonido, estruendo. ¿Qué vino la primera vez? ¿Qué fue lo que primero vino? Perdóneme, recién me estoy incorporando porque estaba mal mi teléfono. Ok, Ahorita, por favor. bien, Gracias. bienvenido. Pero esto yo creo que es importante. ¿Qué es lo que vino la primera vez cuando descendió el Espíritu en Pentecostés? ¿Qué fue lo que primero dice la Biblia que vino?
Hechos capítulo 2, verso 2. ¿Qué fue lo primero? Entonces, ¿cómo se presentó? Lo que estoy diciendo es cómo se presentó el Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que primero? ¿Cómo fue? Erika también, bienvenida. Buenas tardes. Para todos estar claros. ¿Qué? Buenas tardes, Marquito. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. En el Pentecostés, que celebraron en Cristo, en los Pentecosteses, en todos los Pentecosteses siempre va a venir primero. ¿Qué vino? ¿Por qué vino eso lo que dice la Biblia? Entonces, ¿qué fue lo que vino la primera vez? ¿Qué fue lo primero? Hechos 2:2 lo señala claramente. Empieza por ahí. Un sonido, ya. Perfecto, un sonido, Tengo exactamente. una versión que No le escuché, justo se cortó, Erika. dice un gran ruido. Un gran ruido, perfecto. Pero sonido no es la palabra. Mire, entonces lo que yo quiero hacerle lo que yo quiero diferenciarle es entre sonido y ruido. ¿De acuerdo? Sonido y ruido. Todo lo que ustedes ahora han dicho es sonido y ruido. El sonido de Dios. ¿Qué decía el sonido de Dios? Éxodo 19:10. ¿Qué decía el sonido de Dios? ¿Se da cuenta? Ahorita mismo, nosotros, porque nosotros vamos a recibir ese sonido, pero nosotros, este es el séptimo día, y les dice, primero, segundo, tercer día, ¿sí? Hasta Dios mismo desciende, hasta Dios mismo les habla y dice, escuchen mi sonido, ¿sí? Y dice, ¿cuál fue el sonido? Éxodo 19:10, escuchen mi sonido. ¿Cuál es el sonido? Mi sonido es sonido, mi sonido es sonido de santidad. ¿Ya? Y si es sonido de santidad, ¿qué es? Es sonido de acercamiento. Éxodo 19:10 dice, es sonido de mujer. ¿Sí? Es sonido de santuario. Mejor, pongámosle, si no va a pensar, es sonido de sacerdocio. Pero es sonido de sacerdocio y sonido de santuario. ¿Ya? Para que suene el santuario, ¿qué se necesita? Se necesita un sacerdote. Y un sacerdote que tenga toda la purificación, toda la santidad. Pero para que suene un santuario, ¿qué se necesita? Se necesita una mujer. ¿Sí? Se necesita una mujer que sea purificadora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde viene el ruido? ¿De dónde viene el ruido? De la mujer igual. Exactamente, de la mujer igual. ¿De dónde viene el ruido? Primera cosa, el ruido viene viene de la tienda. Exacto. Entonces, de la tienda viene el sonido o viene el ruido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sonido de Dios? Un sonido de acercamiento. Ahora entonces, eso es lo que dice Dios. Pero viene el sonido a Moisés. ¿Y en qué se convierte el sonido? Éxodo 19:15. ¿En qué se convierte? En ruido, en ruido. No os acerquéis a mujer. Es decir, ¿qué está diciendo? Acercamiento a mujer. Que venga la mujer. Que entre al santuario la mujer. ¿Qué? ¿Es sinónimo de qué? ¿Es sinónimo de qué? De sonido o de ruido. De De ruido. sonido. Ruido, ruido. No, de sonido. De ruido. Pero aquí, mire, entonces eso le digo,
Dios le da un sonido de acercamiento. Dios le da un sonido de unidad. Pero si llega, si llega a Moisés, si me estoy expresando bien, llega a Moisés, pero en Moisés, ¿en qué se convirtió el sonido de Dios? Se convirtió en ruido, en ruido. Entonces, por eso en el primer Pentecostés, el estruendo, lo que quieran que llamarse, ¿sí? ¿En qué se convirtió? Se convirtió en dos cosas, en los que sonido, sonido, y en los que ruido, ruido. ¿Por qué? Porque Dios les da la oportunidad. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El día jueves fue el tercer día, es decir, el martes fue sonido de qué? ¿Fue sonido o fue ruido? Miércoles fue sonido o fue ruido. Jueves fue sonido o ruido. Entonces, hoy que es viernes, ¿el sonido se ha acentuado o el ruido se ha acentuado? Entonces, Sonido. el sonido se tendría que acentuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Acentuar, ratificar el sonido, pero mirar todos nuestros ruidos. ¿Qué ruidos ha habido? Entonces, ¿quiénes son los ruidosos en el santuario? ¿Quiénes son los más ruidosos en el santuario? Lina, ¿puede escribirlo, por favor? ¿Quién más? ¿Quiénes son los más ruidosos en el santuario? Claro, en el santuario. ¿Quiénes son los más ruidosos? Bueno, ¿quiénes son los más ruidosos en su casa? Marcela, ¿quiénes son los más ruidosos en su casa? Chévere, los mismos sacerdotes, exactamente, exactamente, el mismo sacerdocio viejo, sin unidad, el mismo sacerdocio viejo, mire, nuevamente ahora que estamos todos, ¿en dónde se le reconoce al sacerdocio? ¿En dónde se le reconoce? Dos cosas, en el shalom o en el shalem. A mí me desearon shalom y automáticamente me están diciendo, qué bonito ruido. ¿Y sabe a dónde pertenece el shalom ahora? ¿Quiénes se han tomado el shalom ahora? Las raíces hebreas. Las raíces hebreas. ¿A dónde pertenecen las raíces hebreas? Pertenecen. Pero voy a decir algo. El más ruidoso en mi casa es el Gabriel. Entonces yo le pregunto, ¿las raíces hebreas a dónde pertenecen? ¿Al shalom o al shalem? Mírelo. Entonces, donde usted vea shalom, va a ir a las raíces hebreas. Pero donde usted vea shalem, ¿a dónde va a ir donde vea shalem? A la justicia. A Al Melquisedec. verdadero santuario. Al Llega verdadero- al sacerdocio. Entonces, a la tienda, perfecto, Natalie. Entonces, ahora yo le pregunto, si el sonido en Moisés se transformó en ruido, ¿de dónde le venía el ruido a Moisés? De las raíces. ¿De, de dónde le venía el ruido a Moisés? De las raíces hebreas. De Egipto y de su separación con su hija. Vaya, mire, vaya un capítulo antes, estábamos en el 19, cuando Dios le está dando sonido, pero en ellos, ¿en qué se convirtió el sonido? ¿En qué se convirtió el sonido en ellos? En ruido. Tan, tan fuerte fue el ruido, escuche, tan fuerte fue el ruido, que ellos, ¿qué dijeron? Aquí está, por si acaso, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Hebreos. Usted sí sabe, ¿no? Vamos a Hebreos.
Hebreos capítulo 12. 12, 18. Hebreos 12 desde el 18. No habéis, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no les hablara más, porque no podían soportar. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Estoy aterrado y temblando. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se transformó el sonido? Es decir, Dios bajó el tercer día, desde el tercer día mismo, Dios bajó y les puso a temblar y les dijo: oigan, tiemblen, oigan, yo estoy aquí, oigan, yo he bajado para que me tengan miedo. ¿Para qué bajó él? ¿Para qué bajó Cristo Jesús? ¿Para qué bajó el tercer día? La nube, la presencia de Dios, Cristo, el Espíritu de Dios, el Pentecostés. ¿Para qué bajaron? Para acercamiento, o mejor, perdón, para santificación, para mostrar al Espíritu Santo, o para mostrar el espectáculo, el espectáculo terrorífico de los cielos. ¿Ah? Para santificación. Mostrar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más? ¿Para qué bajó? ¿Para mostrarles el ruido o para mostrarles el sonido? Entonces, Sonido. ¿de qué debían estar aterrados ellos? ¿De qué debía estar aterrado el pueblo? ¿Y de qué debía estar aterrado Moisés? De su propio ruido, eso fue, eso. O sea, no le ha aterrado su propio ruido en esta semana, no le ha aterrado su propio ruido en el primero, en el segundo, de tercer día, no le ha aterrado, no le ha aterrado, le ha aterrado. No ha tenido ruidos aterrorizadores, no ha tenido ruidos en su vida. Nada, dejémosle a su vida tranquila. En estos días, en esta semana, no ha tenido ruidos aterradores. Por favor, necesito ejemplos. Si no, yo estoy hablando aquí aterrorizadamente, Yo sí, apasionadamente. Marquito. Pero gracias. Marcela, ha tenido ruidos aterradores. Sí, Marquito, sí he tenido. Gracias. Nosotros estamos con el Gabriel yendo al hospital. Nosotros también tenemos ruidos aterradores, por si acaso. Gracias, Natalia, ha tenido ruidos de guerra. Gracias, Natalia, ha tenido ruidos de guerra. No le digo los que están afuera. Perdón que aquí le interrumpa. No le digo a qué suena, a qué ruido suena el mundo. No, los que están sonando dentro de usted. Rocío, ha tenido ruidos aterradores. Sí, Marquito, con mi misma vida. Exacto, exacto. Alexandra, Sergio, han tenido ruidos aterradores. Sí, Marquito, justo lo que Sí, conversábamos. Lina ha tenido ruidos aterrorizadores. Sí, 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 muy sí, aterrorizadores. Giselle, has tenido ruidos aterrorizadores. Le cuento que me metí en eso que usted dijo, que hay que meterse en la tienda y dejar los apasionamientos. Y eso ¿Ya? me marcó para toda la semana y no he tenido ruidos aterradores. Ah, amén, amén, amén. Pero si ves que en la tienda, ahí te das cuenta. Si tienes ruidos aterradores. O sea, tan santo Dios que me aterra. Nati, has tenido ruido aterrador, pero gracias, Nati, has tenido ruidos aterradores. Sí, sí pasa. La Sí, verdad que sí. has tenido ruidos aterradores. Yo Erika, también, Marquito, de película de terror. ¿verdad? ¿Verdad? Esto es lo que vivimos, ruidos aterradores. Pero, ¿en dónde los ruidos se transforman?
En nosotros se transforman en ruido. En nuestra tienda se transforman los ruidos. En nuestra mente se transforman los ruidos. Sí, ahí se transformaron. Ahí es donde se transformaron, en el pueblo de Dios, en la mente, en el corazón. Porque ellos estaban acostumbrados a los ruidos. Y los ruidos, aparentemente, ¿de dónde venían los ruidos? Éxodo 18. Un capítulo antes, Dios un capítulo antes ya le muestra a los ruidos. ¿De dónde venían los ruidos en Moisés? ¿De dónde venían? Un capítulo antes. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro, suegro de Moisés, oyó todo. ¿De dónde venían? del suegro. De Marián. De Madián, del suegro. Todos ellos fueron los catalizadores, todos ellos fueron los provocadores, pero ¿quién fue la catalizadora? La esposa. La ruidosa, la ruidosa de siempre, la ruidosa madre, la ruidosa esposa, la ruidosa Jezabel. ¿Por qué? ¿Por qué ruidosa? No, porque para Dios es importante la mujer, porque la mujer suena a santuario, porque la mujer suena a renovación, porque la mujer suena a fuentes, porque la mujer suena a agua, porque la mujer suena a fuentes de vida, porque la mujer suena a construcción, porque la mujer se purifica y purifica las vestiduras, porque se purifica de su sangre, en la sangre de Cristo, y lava sus vestiduras, no en agua, sino en la sangre que purificó en los vestidos, porque lo que lava ella es sacerdocio y santidad. Entonces, para Dios lo importante es estos 3 días eran el día de la mujer, y por esto este Shabbat. Necesitamos ¿de quién? Necesitamos que la ruidosa, o que el ruidoso santuario de la ruidosa Jezabel, de la ruidosa profecía y del ruidoso que hace temblar a este mundo y que hace aterrorizar a este mundo con falsa santidad. Hoy tengamos un Shabbat de quién? Un Shabbat de levadura. Y al decir de levadura, al decir de mujer de acercamiento, ¿un Shabbat de qué? Un Shabbat de sonido. Ahí sí estamos. Nancy, ¿alguna pregunta? ¿Cuál era el sonido de Dios? El de las alas del espíritu. Mire, entonces el sonido, este es el que te quería darles del sonido de Dios. Con esto lo dejamos paso para que hoy este Shabbat, por Dios, este Shabbat, usted haga sonido su santuario, porque mire, en donde hay ruido, se mete ruido. Y en donde se mete ruido, se meten huéspedes y huéspedes indeseables. Y esos huéspedes se llaman murmuración, porque en lugar de ser tienda y santuario, se convierte en tienda y santuario de la murmuración. Y la murmuración no es lo que nosotros pensamos con respecto a que hablo de alguien. No, la murmuración es hacer morada por sobre la morada que está haciendo Dios, por sobre la morada que está haciendo mi esposo, por sobre la morada que yo ya estoy haciendo como primogénito, hacer una morada ah, en nuestra mente de la murmuración, en nuestras palabras de nuestra murmuración. Entonces, el ruido, ¿qué es el ruido? El ruido es el sonido de la murmuración, es el sonido de los huéspedes, es el sonido de los hospitales, es el sonido es del sonido de los que no son nativos, es el sonido de las calaveras, es el sonido de la muerte, es el sonido del pasado, es el sonido que hace ruido en contra de lo que en cambio Dios dice en la tienda, Giselle. Entonces, ¿cambia o no cambia la morada? Y en lugar de ser una morada de murmuración, se convierte en una morada de sonido. Repito, la murmuración es una morada de ruido. Murmuración
morada de ruido que no tiene y da el sonido verdadero. Giselle, ¿cambia o no cambia? Totalmente, Marquito. Yo tenía una semana Totalmente, espectacular. gracias. Totalmente. Y cambian mis palabras. Y cambian mis pensamientos. Y no es que cambia porque cambió la situación. Simplemente yo comienzo a ser un factor de sonido. En lugar de ser en lugar de ser un huésped del ruido. Entonces, ¿el COVID qué es? Ruido. Entonces, ¿qué? Las guerras que son ruido. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tiene usted? ¿Qué más ha enfrentado? Entonces, ¿qué? Todo eso es ruido, 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 ruido. Gabriel, tenemos que ir a los médicos. ¿Qué? Tenemos que ir a enfrentar ruidos, 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 ruidos. Entonces me quedo con sonidos bonitos y no hago lo que tengo que hacer. No, si Dios me mueve a llevar sonidos, tengo que llevar sonidos hasta a cualquier parte. Porque Él está sonando, a que Él necesita sonidos, a que nuestros hijos necesitan sonidos, que nosotros necesitamos sonidos y sobre todas las cosas, a que Dios, a que Pentecostés nos está dando 50 días de tomar hoy este Shabbat para darle el sonido de primogenitura, el sonido de santidad, el sonido de levadura, el sonido del Espíritu. ¿Por qué? Porque a partir del día 50 necesitamos lo siguiente. ¿Cuál fue el sonido más fuerte? Mire, escuche, dos cosas, asimismo dos pasajes. Vamos con los dos. Desde el año anterior, 10. Ay, ya me fui al 18, me quedé en el 18. Vamos al 19. 10. ¿Cuál es el sonido de Dios? El 16 y el 9. Vamos con el 9 y el 16. Y ahí nos quedamos para que hoy hagamos el 19, el 9, el 9 y el 16. Así vamos a ir. Mire, Jehová le dijo a Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga qué. Oiga mi sonido, oiga lo que hable contigo y también te crean para siempre. ¿Dónde está? Este versículo Ah, ya, 13. Aquí va el sonido. 13 y 16. Entre el 13 y 16 está el ruido que se cambió Moisés. 13. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. En el 13, ¿qué tenía que sonar? En el 16, ¿qué sonó? En el 13, ¿qué tenía que sonar? En el 16, ¿qué sonó? Trompeta. La La trompeta, trompeta. Marquito. ¿Y en el 16 qué sonó? El En shofar. el 16 ya sonó la trompeta. ¿Sí se da cuenta de algo? ¿Se dio cuenta? Que entre el 13 y el 16, ¿qué está entre el 13 y el 16? El 15.
El ruido, gracias Natalie. Escuche, entonces, ¿por qué? Entonces, hoy es sábado de qué? Hoy tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle el versículo 15 para que sí, para que en lugar del versículo 15, ¿qué tenemos que ponerle? ¿A quién tenemos que ponerle en el versículo 15? A la mujer. A la A la mujer, purificadora a la del levadura santuario. de la mujer, al sonido de la mujer, al sacerdocio de la mujer, al verdadero santuario, y que esa mujer le haga callar a esa Jezabel. Entonces, como no se cayó esa mujer, y como Moisés incluso le dio más ruido a esa mujer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 16? Ahí sí ya era Shalom, creo. ¿Ah? Ruido. Vino ruido. Le fa- no. Le faltó el sonido del 13. Le faltó. Ahora yo le pregunto, ¿le faltó el sonido del 13? No me, no me cacha. Bueno, le voy a dar la respuesta. ¿Me está siguiendo, por favor? Necesito. No le cacho. Exacto. Entonces les doy la respuesta. En el 13, Dios les dice, este sonido se llama, este sonido se llama el de jubileo, ¿ya? Y en el 16, aparentemente no está el del jubileo, ¿sí? Entonces, en el 13 está un sonido de Dios. Y usted vaya a averiguar ese sonido que le doy, porque hoy tiene que usted ese sonido. Eso es lo que le estoy dando como mujer, lo que le estoy diciendo sea mujer, lo que le estoy diciendo sea santuario, lo que le estoy diciendo es, oiga, no sea usted el parlante del ruido, pues. Y lo peor de todo no es el parlante del ruido, sino no sea el parlante de Jezabel, pues. Sino cállese, amárrese, lo que sea, discúlpeme que le diga así. Pero sobre todas las cosas, vaya a su santuario verdadero. Y ahí y ahí pídale a Dios que le diga qué es el jubileo. Ahora sí va la Natalie. ¿Por qué? Porque Dios no va a decir, les voy a dar el sonido del jubileo. Y en el 16 no les di el sonido del jubileo. Uy, perdón, me olvidé. Entonces, no les dio en el 16. Claro, pero tanto ruido tenían ellos, tanto ruido tenía Moisés, que se olvida que ese también estaba, que se olvida que ese también les dio Dios, que se olvida que ese era el tercer día, que se olvida que se estaba acercando el sexto día, que se olvida que no eran las tablas, que se olvida que piensa que es el pacto. No, es el sonido, porque con el sonido después se va a ir a las tablas. ¿Le cachó, Nati? O alguien que no le haya cachado para, por favor, pídame porque necesito de las mujeres, necesitamos del 13 unirle con el 16, pero sacando el ruido del 15. Nati Betancourt, ¿alguna pregunta? No, ya entiendo. Mayra Madera ya lo entiende. Yo no entiendo. Ay, ok, Mayra. Mayra, usted me dice que no entiende. Mire, lo que le estoy diciendo, Mayra, es que el ruido atenta al verdadero sonido. Y cuando nosotros somos ruidosos y les damos más sonido a nuestra tienda, le damos más sonido a todo el ruido de los problemas, de la familia, de nuestros propios problemas, nos olvidamos que Dios nos está dando un sonido. Y no solo nos olvidamos que Dios nos está dando un sonido, sino que nosotros somos los que estamos apagando ese sonido. Y mejor que ahorita ya está de noche y no me vea, para que escuche y sea un Shema. Y entonces eso es común, entonces, ¿dónde está Mayra? Entonces uy, yo soy pecadora. No, eso le pasó incluso a Moisés. Pero nosotros tenemos hoy 3 días, tuvimos 3 días y hoy tenemos un sábado, un día. ¿Para qué? Para darle sonido al verdadero sonido. ¿Y cómo se llama el verdadero sonido? Mayra, el verdadero sonido, el sonido de Dios se llama jubileo, no júbilo, jubileo. ¿Ya? Porque ya vamos a ver el día de mañana
¿Qué es ese sonido? ¿Qué hace ese sonido? ¿Qué produce ese sonido? ¿Y qué hace con el ruido? Entonces, esos pasajes, Dios les da ese sonido, pero ellos, con todo el ruido que tenían en sus casas y sobre todo con todo el ruido de las mujeres y de los sacerdotes que no tienen el sonido correcto y que más bien hacen ruido. ¿Y para qué hacen ruido? Para alarmar. ¿Para qué hacen ruido? Para moverles. ¿Para qué hacen ruido? ¿Para qué? Para mover la pasión, es decir, mover los propios intereses. Perdón, gracias, princesa. Para mover, para moverse al ritmo de lo que le dice su mente y su corazón viejo, y no al ritmo de lo que le dice la primogenitura de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, hoy es Shabbat, porque no vamos a ir al primer día y en el primer día vamos a esperar escuchar lo mismo, el gran estruendo del Espíritu. Cuando ¿quién debería dar el ruido correcto el día domingo? ¿Quién? Las mujeres del santuario y los sacerdotes. Lo santo en mi vida, en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cambiarle ese viejo corazón y tengo que escribir con sonido, pues? Porque la palabra es sonido, porque en mi corazón Dios escribe ¿cómo? En mi corazón escribe así, o en mi corazón escribe Shema. Cuando todo el mundo le va a creer que escribir Shalom. Y nadie le va a enseñar a escribir Shalem, porque el único que le enseña a escribir Shalem se llama sacerdocio de Melquisedec. Mayra, ¿está más claro, Mayra? Sí, Todo, pastor, muchas gracias. todo el ruido que nos toca enfrentar, y no es el ruido que está afuera, es el ruido que está adentro. Y todo el sonido que nos quiere dar Dios, y no es para repetir oraciones ni frases, sino para ir a esa tienda. Estoy enfermo, voy a esa tienda. Tengo problemas, voy a esa tienda. En esa tienda que está, en esa tienda está mi sonido. Y en esa tienda, en ese sonido, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el sonido de Dios? Ah, ya tengo el sonido de Dios. Pues ahora a mi corazón, a mi mente y a mis pasos, tengo que darles, tengo que quitarle la pasión. Y en lugar de ser una buena oidora, tengo que darle los pasos. Tengo que seguir con fe, tengo que seguir con esperanza, tengo que tener confianza, pues tengo que refugiarme en donde realmente tengo que refugiarme. Amén, pastor. Y ahí cuando comienza a sonar, escuche, y cuando comienza a sonar la sanidad y cuando comienza a sonar la solución a un problema, ¿qué me está diciendo Dios? Que estoy empezando a escuchar el sonido. Amén. Le está diciendo, por favor, tienes mi espíritu. Gracias, Natalie. Le está diciendo Shalem. Perfecto. Le está diciendo, hey, construye. Le está diciendo, hey, recién estás empezando. Y da sonidos. Y no des cabida a la murmuración. La murmuración es cabida al ruido. La murmuración no es lo que pensamos. La murmuración es peor que eso, porque murmurar es hablar mal de alguien, pero otra cosa es hacer ruido en mi propia tienda y llevar ese ruido y llevar esa tienda y meter en la casa de alguien. ¿Le gustaría que le hagan eso en su vida? Eso es lo más grave de la murmuración, que no solo van palabras, van tiendas. Natalie, no solo van palabras en la murmuración, van tiendas, porque van huéspedes. Por eso desde el año anterior, la sanidad, nosotros no somos huéspedes, nosotros reconocemos a los huéspedes y los huéspedes no pueden quedarse a vivir en el santuario 20, 30, 50 años, no. Tienen que edificar Shalem. Amén. Mujeres,
mujeres de levadura, mujeres de santuario, mujeres de sonido, mujeres de voz y de palabra, benditas, porque ya no hacen morada, ni llevan morada, ni se dejan hacer tienda, ni llevan tienda de ruido, de ruido, de ruido. Porque una mujer de ruido, ¿qué le gusta? En donde más ruido hay, ahí ese está. ¿Y en dónde cree que hay más ruido? Por si acaso, ¿en dónde hay más ruido? En el sacerdocio y en las mujeres que no llevan ese shalem. ¿Sí o no? ¿Cuánto ruido tenía Jezabel? El mismo número de sacerdotes y el mismo número de profetas. Y multiplíquelo por cada una de sus palabras, de sus oraciones, de sus discursos y de sus shaloms. Shabbat, Shalem. Y qué sonidos, los dice ruidos, para en cambio qué sonidos, volverles sonidos, volverlos tienda, volverlos santuario, volverlos corazón, volverlos una nueva escritura que vamos a empezar a partir del día 51. El día de mañana vamos con el sonido que les dio Dios. Si quieren revisarlo, por favor, me gustaría. Yo sé que a veces no hay tiempo, pero si pueden hacerlo, por favor, traigan sus preguntas. ¿Por qué jubileo? ¿Qué es jubileo? Y en el día de Pentecostés, y en el primer Pentecostés. Vea versiones. 13, claro, 13, vea versiones. Vea versiones. Y la versión, me acuerdo, la versión no está aquí, la versión de Adri, esa es la que tenía. Así que pídale a Adri si quiere la versión en donde hablaba de ese sonido. Éxodo 15:13, perdón, 19:13. Ese es el que es el sonido del Espíritu. Así que en el primer Pentecostés hubo nuevamente ese sonido y mañana vamos nuevamente, si Dios mediante nos permite. Amén. ¿Alguien? Amén. 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 Bendiciones. Amén, Marquito. Por todo ese sonido que se hizo ruido en nosotros, que se hizo pasión, que se hizo amor falso, que se hizo nada más que aspavientos, pero que no nos ha llevado a una obra, a un caminar. Hoy bendito sea Dios por cada una de esas mujeres que hoy llevan levadura, que hoy llevan pan, porque llevan sonido, porque llevan santuario, porque llevan jubileo, porque llevan en el nombre de Cristo Jesús tu santificación, tu purificación, tu fuente y tu renovación en tu sangre, porque llevan, Señor, tu vida, la vida verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, basta de nuestros ruidos que se han hecho temores en nuestras vidas, cuando tú nos estás dando tantos sonidos que nos están edificando y construyendo. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, bendiciones. Hasta mañana, empezar el día 50 en la noche. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, un abrazo. Amén. 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 Bendiciones. Pastor. Gracias, Marquito. Bendiciones. Gracias, Marquito. Bendiciones.